Me llamaron traidor y me persiguieron con cazadores, todo por denunciar un secreto que la Federación oculta. La compuerta de la esclusa se cerró tras de mí con un chirrido metálico que resonó como un eco de traición. No era el sonido de la nave lo que me inquietaba, sino la certeza de que, desde aquel instante, mi destino quedaba ligado a un pacto injusto: compartir la entrada principal de mi propio módulo estelar con los herederos de un linaje que jamás habían respetado ni a la Federación ni a nadie más. Mi nombre es Kael Dorian, humano de la Confederación Gravion, capitán de cargueros interplanetarios, 33 ciclos estelares de edad. He cruzado hiperpórticos, sorteado campos de asteroides y negociado en estaciones fronterizas donde el aire huele más a pólvora que a oxígeno. Y sin embargo, nada me había preparado para la humillación de este conflicto doméstico, impuesto por la propia Federación como si fuera un trámite menor en medio de la vastedad galáctica. El dictamen oficial había sido claro: debido a la redistribución de corredores espaciales y la necesidad de convivencia interestelar, los módulos residenciales de la órbita de Cristar deberán compartir accesos comunes. Una decisión burocrática, fría, emitida desde los consejos superiores de la Federación, como si las vidas de quienes habitamos el hiperespacio fueran meras fichas en un tablero. La familia que debía compartir la entrada con la mía eran los Silrion, orgullosos emplumados de Avior. Criaturas de alas irisadas y ojos grandes como lunas negras, famosos por su mirada que parecía leer la conciencia ajena. Su líder, Aelith, desplegaba las plumas como si cada movimiento fuera un recordatorio de su linaje ancestral. Para ellos, mi familia humana no era más que una concesión incómoda, un apéndice sin brillo en la reluciente estructura de la Federación. La primera vez que coincidimos en el corredor compartido, Aelith extendió sus alas con arrogancia, ocupando todo el paso. Su voz, un susurro grave cargado de resonancia, se filtró en el aire reciclado. Recuerda, humano, que el acceso es de todos, pero el espacio es mío. Tragué la rabia. No podía responder como lo haría en una taberna de Luminara o en las minas metálicas de Gravion. La Federación nos observaba. Y cada palabra dicha en aquel corredor podía convertirse en un registro oficial, archivado en los sistemas de control. Mi hermana, Eloven Dorian, ingeniera de sistemas, intentó apaciguar la tensión. Pero sus palabras fueron recibidas con un bufido de plumas erizadas. Lo peor vino después, cuando los emplumados comenzaron a alterar los códigos de acceso, reprogramando las compuertas como si la tecnología de la Federación estuviera a su exclusivo servicio. Yo mismo presencié como Kaelin, la hija menor de Aelith, manipulaba la consola de entrada con sus garras finas y luminosas. Al acercarme, simuló inocencia, pero la pantalla mostró un registro claro: intentaba restringir nuestro acceso al módulo. «Esto es sabotaje», reclamé, alzando la voz. Kaelin no se inmutó. Solo me devolvió una mirada fija, esos ojos enormes que parecían perforar la mente. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba únicamente de un desacuerdo vecinal, sino de un juego político mayor. La Federación nos había arrojado a este campo de batalla silencioso, un corredor metálico convertido en escenario de diplomacia forzada. Y yo, Kael Dorian, capitán de naves libres, me encontraba atrapado en la más absurda de las guerras, la de defender una puerta compartida, como si en ella se jugara el destino mismo de la convivencia galáctica. Y quizá, así fuera. El conflicto con los Silrion no tardó en escalar. Al principio, se trataba solo de tensiones silenciosas, alas extendidas para bloquear el paso, accesos demorados a propósito, o códigos alterados que nos dejaban varados frente a la compuerta durante horas. Pero la hostilidad, en el hiperespacio, nunca se mantiene en calma por mucho tiempo. La Federación lo sabe, aunque finja lo contrario. Una madrugada orbital, mientras los anillos de cristal destellaban en la penumbra, descubrí algo que me heló la sangre. En el panel de registro de la compuerta compartida, aparecía una transferencia de permisos realizada con clave diplomática. Aquello significaba que alguien dentro del Consejo Regional de la Federación había cedido a los Silrion prioridad absoluta sobre el acceso. Era un golpe administrativo disfrazado de legalidad. Corrí al centro de comunicaciones del módulo y exigí explicaciones. La holografía del delegado local, un cristalino llamado Zorat, apareció frente a mí. Su cuerpo translúcido brillaba con un fulgor gélido, como un prisma que reflejaba miles de estrellas. Su voz era precisa, cortante, carente de emoción. Capitán Dorian, la Federación ha dictaminado que, por su importancia cultural, los emplumados de Avior deben gozar de precedencia en los corredores. Sus quejas serán archivadas, pero no modificarán el decreto. Precedencia no es propiedad absoluta. Respondí con furia. Zorat inclinó el rostro, y la luz en sus facetas internas titiló como un juicio silencioso. Ustedes, los humanos, siempre confunden igualdad con privilegio. Me mordí la lengua para no maldecirlo. La Federación tenía ojos en todas partes, y cada reacción mía podía ser usada en mi contra. Pero la rabia ardía dentro como una llamarada estelar a punto de explotar. Esa misma noche, mi hermana Eloven regresó del corredor con el rostro encendido de frustración. Kael, lo hicieron otra vez. Me gritó, arrojando su caja de herramientas al suelo metálico. Kaelin reprogramó la cerradura y ahora solo abre con su pulso biológico emplumado. Me acerqué a la consola y confirmé el sabotaje. Era una manipulación descarada. Pero lo que más me indignó no fue el atrevimiento, sino la impunidad con que lo hacían. Sabían que la Federación los protegería, porque a ojos del Consejo éramos prescindibles, meros colonos humanos en un bastión de especies más antiguas. Al día siguiente decidí enfrentar directamente a Aelith.
Lo encontré en el corredor, acompañado de Tarion, su hermano mayor, un emplumado de plumas doradas que parecía un sol caminante. Abrí paso con mi uniforme aún manchado de grasa y sin esperar protocolo lancé mi acusación. Sé lo que están haciendo con el acceso. Lo sé. Mi voz resonó en el metal hueco del pasillo. Aelith desplegó las alas lentamente, como si cada pluma fuera un argumento en su favor. No entiendes, humano. Este acceso es vital para nuestra especie, y la Federación lo reconoce. Tú solo eres un pasajero en la historia. Mentira, repuse, dando un paso hacia él. Soy ciudadano de la Federación tanto como tú, y no aceptaré que reduzcan a mi familia a simples intrusos. Tarion se adelantó, su mirada nocturna fijándose en mí como cuchillas. Cuida tus palabras, Dorian. Una chispa en este corredor puede incendiar más que una nave entera. Las tensiones podían haber terminado en violencia de no ser por la intervención inesperada de un tercero, Lucian, un octópodo de Octara. Su cuerpo de tentáculos translúcidos se deslizó desde la intersección del pasillo, y con una voz suave como corrientes marinas dijo: los registros de sabotaje han sido enviados a la Federación. Yo mismo los transmití. Todos quedamos en silencio. Lucian era comerciante interplanetario y miembro de la red diplomática menor. Sus palabras tenían peso, y si realmente había transmitido pruebas, la situación podía girar en nuestra contra, o a nuestro favor. Aelith chasqueó el pico con furia, un sonido seco que retumbó en el corredor. Nada de lo que digas cambiará el decreto de la Federación. Pero yo supe entonces que la batalla había cambiado de terreno. Ya no se trataba de un simple corredor metálico. Era una guerra de registros, decretos y alianzas ocultas dentro del gigantesco engranaje de la Federación. Y yo estaba dispuesto a pelearla, aun cuando mi familia y yo fuéramos solo un grano de polvo en el océano interestelar. Los días siguientes fueron un desfile de humillaciones y silencios pesados. Los Silrion se paseaban por el corredor compartido como si fuera un templo ancestral, desplegando sus alas con esa arrogancia que convertía cada movimiento en una proclamación de superioridad. Cada vez que pasaba junto a ellos, sentía que sus enormes ojos brillantes escudriñaban mi mente, buscando grietas por donde infiltrar desprecio. Pero lo peor no eran sus gestos, sino la indiferencia de la Federación. Presentamos quejas, transmitimos pruebas, incluso enviamos testimonios holográficos de la manipulación en los accesos. Y la respuesta fue siempre la misma, un eco burocrático. El caso ha sido registrado. La Federación evaluará su relevancia en el próximo ciclo. ¿Próximo ciclo? Eso significaba meses. ¿Años quizá? Mientras tanto, mi familia y yo estábamos atrapados en un corredor convertido en campo de batalla. Fue entonces cuando Lucian, el octópodo, me buscó en secreto. Me lo encontré flotando en el puerto de carga, sus tentáculos brillando con matices azulados bajo la luz de los reflectores. Su piel translúcida revelaba un sistema circulatorio que pulsaba como un mapa de corrientes marinas. Kael Dorian, dijo con su voz líquida, modulada por un traductor, la Federación nunca mueve fichas sin un sacrificio previo. Si quieres que tu causa sea escuchada, necesitarás más que quejas. Lo miré con desconfianza. Los octópodos eran conocidos por sus intrincadas redes de comercio y por vender secretos como si fueran especias raras. ¿Y qué sugieres? ¿Que les pague con créditos de nave? No soy un mercader, Lucian, soy un capitán. Lucian sonrió, o lo que en su especie equivalía a una sonrisa, un ligero ondeo en sus tentáculos delanteros. No con créditos, capitán. Con información. Aquella palabra quedó suspendida en el aire como una estrella moribunda. La información era la moneda más valiosa en la Federación. Esa misma noche me reuní con mi hermana Eloven en la sala de control. Ella revisaba los sistemas de la nave auxiliar cuando le conté la propuesta de Lucian. Sus ojos chispearon con un fulgor que solo mostraba cuando algo la indignaba. ¿Quieres convertirnos en espías, Kael? ¿Eso sugieres? No lo sugiero, respondí, lo necesito. Si no golpeamos donde duele, la Federación jamás escuchará nuestra voz. Eloven apretó los labios. Sabía que tenía razón, pero odiaba admitirlo. Fue entonces cuando una transmisión inesperada interrumpió la discusión. La imagen de Belira, una cristalina de cristal, apareció en el holoproyector. Su cuerpo era como una estatua hecha de luz sólida, cada faceta resplandecía con tonos verdes y púrpuras. Kael Dorian, he analizado los registros. Hay algo extraño en el decreto de precedencia otorgado a los Silrion. La firma del Consejo no concuerda con la matriz habitual. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás diciendo que el decreto es falso? Belira titiló con intensidad, lo que en su especie equivalía a un gesto grave. Digo que alguien dentro de la Federación alteró los protocolos. Y si se confirma, esto podría ser un escándalo de proporciones intergalácticas. Eloven me miró con incredulidad, y por primera vez en semanas, vi en sus ojos algo más que frustración, vi esperanza. Lucian apareció por detrás, plegando sus tentáculos con gracia. ¿Lo ves, capitán? Ya tienes la información que necesitabas. Ahora la pregunta es, ¿te atreves a usarla? La respuesta brotó de mi pecho sin dudar. Por la Federación y por mi familia, sí. Y así, lo que empezó como una disputa por un corredor compartido se convirtió en un complot mayor, destapar una traición en el corazón mismo de la Federación. La revelación de Belira era un arma de doble filo. Un decreto manipulado no solo comprometía la legitimidad del acceso compartido, sino que podía desatar una tormenta diplomática en toda la Federación.
¿Quién había osado alterar un documento sagrado? ¿Y con qué propósito? Guardamos silencio por unos segundos, como si temiésemos que hasta el aire reciclado pudiera delatarnos. El resplandor del cuerpo cristalino de Belira iluminaba la sala de control como un faro en la oscuridad. Mi hermana fue la primera en romper el silencio. Si esto llega al Consejo Superior, la Federación no podrá ignorarlo. Lucian agitó un tentáculo con suavidad, como un gesto de cautela. Pero también te señalarán, capitán. Los Silrion no permitirán que un humano quede como héroe en este relato. Buscarán enterrarte en la ignominia. Que lo intenten. Exclamé con una furia que retumbó en el metal. No dejaré que conviertan a mi familia en mendigos de pasillo. No tuve que esperar mucho para comprobar que Lucian tenía razón. A la mañana siguiente, cuando intenté acceder al corredor, la consola de la compuerta emitió un pitido hostil. Acceso denegado, prioridad Silrion. Mi pulso biológico había sido eliminado del registro. Apreté los dientes y golpeé el panel con la palma. Detrás de la puerta, escuché el inconfundible batir de alas. Kaelin apareció, desplegando sus plumas con arrogancia juvenil. La Federación ya decidió, humano. Quizá deberías buscar un acceso secundario. El desprecio en su voz era un dardo envenenado. Sentí un impulso de arrancarle la consola de las garras, pero contuve mi ira. Recordé las palabras de Belira: si confirmamos la falsificación, todo cambiará. Regresé al módulo con el corazón encendido. Allí encontré a Belira y a Lucian, esperándome. La cristalina extendió sus manos translúcidas hacia un proyector y activó los archivos que había recuperado. En el aire, una firma holográfica apareció, el sello del decreto. Lo comparó con una firma legítima de la Federación, y como dos constelaciones mal alineadas, las diferencias eran claras. Alguien alteró la matriz de luz. Esto no fue un error administrativo, aseguró Belira. Lucian plegó los tentáculos, adoptando una postura casi solemne. El problema es mayor de lo que pensaba. Esto no es un simple capricho a favor de los Silrion. Es una conspiración dentro de la Federación. Un escalofrío me recorrió la espalda. La Federación, ese coloso que mantenía unido el entramado de especies, ¿podría estar corrompido desde dentro? Esa misma noche, mientras revisaba los planos del módulo, recibí una transmisión encriptada. Al abrirla, el rostro luminoso de Silfa, una lúcida de Luminara, me observó con ojos hipnóticos que cambiaban de color según sus emociones. Capitán Dorian, sé lo que descubriste. Ten cuidado. El decreto no fue alterado por un emplumado, sino por un consejero humano dentro del consejo. Me quedé helado. ¿Un humano? Sí, respondió Silfa, su piel tornándose púrpura de inquietud. Y si revelas esto, pondrás en riesgo no solo a tu familia, sino a tu propia especie. Las palabras me golpearon como un rayo. Todo este tiempo había visto a los Silrion como el enemigo, pero la sombra del verdadero traidor estaba más cerca de lo que había imaginado. Apagué la transmisión con las manos temblorosas. Mi hermana me observaba desde el fondo de la sala, el ceño fruncido. Kael, ¿qué te dijeron? Que la corrupción no viene solo de afuera, sino también de los nuestros. El silencio que siguió fue más pesado que la gravedad artificial. Comprendí entonces que esta guerra no era solo por un corredor. Era por la verdad, por la Federación misma. Y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para desvelarla. La tensión se volvió insoportable en los días siguientes. Los Silrion intensificaron su hostigamiento, como si supieran que algo se nos escapaba de las manos. Cada vez que intentaba salir del módulo, Kaelin o su padre se interponían en el corredor, extendiendo las alas como murallas vivientes. ¿Qué harás ahora, humano? Preguntaba Kaelin con esa sonrisa cruel que me crispaba los nervios. ¿Llamarás a la Federación para llorar otra vez? Respiraba hondo, ignorando sus provocaciones, pero cada palabra era un recordatorio de que mi familia estaba atrapada en un juego de poder que superaba con creces la disputa por una simple entrada. Una noche, mientras el módulo dormía, recibí otra señal encriptada. Era Silfa, la luminosa de Luminara. Su figura radiante llenó la sala con destellos que bailaban como auroras. Capitán Dorian, el consejo se está moviendo. El consejero humano responsable de la falsificación sospecha que tienes pruebas. Si las presentas sin protección, te destruirán antes de que tu voz llegue a la asamblea. Tragué saliva. ¿Qué sugieres? Busca al magistrado Beinar, del Círculo Neutral de Orbán. Él es incorruptible. Solo si las pruebas llegan a sus manos tendrás una oportunidad. Antes de que pudiera responder, la transmisión se cortó bruscamente. En el mismo instante, la consola de seguridad emitió una alarma. Alguien había intentado forzar nuestra red de comunicación. Lucian llegó arrastrando sus tentáculos con rapidez, sus ojos húmedos brillando de preocupación. Nos rastrean, capitán. Y no son solo los emplumados. Hay manos humanas detrás de esto. El corazón me golpeaba en el pecho. Debía actuar antes de que la Federación sellara cualquier rastro de verdad. Decidí que al amanecer partiría hacia Orbán. Al día siguiente, mientras cargaba las coordenadas en la nave auxiliar, fui interceptado en el corredor. Era el padre de Kaelin, un Silrion corpulento, de plumas negras como el vacío. Se plantó frente a mí con los brazos cruzados. ¿A dónde crees que vas, terrestre? Asuntos de la Federación, respondí con firmeza, aunque sabía que esa excusa podía volverse contra mí. Sus ojos dorados centellearon. La Federación, escupió la palabra como si fuese veneno.
¿Todavía confías en ese nido de víboras? Prefiero confiar en víboras que en ladrones de entradas, repliqué, dejando que mi furia hablara. El Silrion desplegó las alas, bloqueando toda salida. Por un instante pensé que me atacaría, pero entonces apareció Belira. La cristalina, con su cuerpo resplandeciente como una armadura de vidrio vivo, se interpuso entre ambos. Déjalo pasar. Este conflicto no se resuelve con plumas ni con fuerza. Solo con la verdad. El Silrion emitió un silbido gutural y retrocedió, no sin antes lanzarme una mirada que prometía represalias. Pude abordar la nave, pero mientras me alejaba del módulo, vi por la ventana a Kaelin observándome con una sonrisa torcida. Sabía que no me dejarían llegar fácilmente a Orbán. Lucian, que había insistido en acompañarme, murmuró con gravedad. Capitán, la Federación es un océano de corrientes traicioneras. Si llevamos estas pruebas, nos hundiremos o cambiaremos el curso de la galaxia. Apreté los controles, con la mirada fija en el horizonte estelar. Entonces, Lucian, más nos vale aprender a nadar. El trayecto hacia Orbán fue cualquier cosa menos tranquilo. Apenas abandonamos el perímetro de la estación, los sensores de Lucian detectaron anomalías en el espacio cercano. Capitán, son firmas de propulsión Avior, informó, sus tentáculos danzando sobre la consola. Nos siguen. No tardamos en confirmar lo obvio. Una nave Silrion nos acechaba desde las sombras, ocultando su silueta entre los restos de un cinturón de asteroides. Era un cazador, ágil y diseñado para emboscadas. La transmisión se abrió de golpe. Kaelin apareció en la pantalla, su rostro emplumado iluminado por la penumbra. Dorian, entrégame los datos y quizás viva tu hija para ver otra aurora en Gravion. Sentí como la sangre se me helaba. No te atrevas a nombrar a mi hija. Rugí, golpeando el panel. Todo es juego político, capitán. Tú solo eres un peón que no sabe cuándo retirarse, dijo con calma venenosa, y la transmisión se cortó. En ese momento, los disparos de plasma sacudieron nuestra nave. Lucian maniobró con destreza, deslizándonos entre los asteroides, pero las alas de energía del cazador Silrion nos perseguían como sombras letales. Activar torretas defensivas. Ordené, sujetándome al asiento mientras la nave temblaba. Los cañones automáticos dispararon ráfagas de luz azulada. Algunos proyectiles impactaron en los asteroides, iluminando el vacío como fuegos artificiales, mientras otros rozaron la nave enemiga, arrancando plumas metálicas de su casco. No resistiremos mucho, gritó Lucian. La energía de los escudos cae al 30%. Entonces recordé lo que Silfa me había advertido: si llevas las pruebas sin protección, te destruirán. La Federación ya había puesto precio a mi silencio, y los Silrion eran solo la primera garra del monstruo. Lucian, prepara salto corto al sistema Nitra. Debemos despistarlos. El octópodo asintió, y sus tentáculos se movieron con precisión quirúrgica. Pero justo antes de que el motor de curvatura se activara, un rayo concentrado atravesó el casco. La nave se estremeció con violencia, y las alarmas rojas inundaron la cabina. Impacto directo en la sección de suministros, informó Lucian, luchando por mantener el equilibrio. Me lancé sobre los controles y manualmente activé la curvatura. La nave se desgarró en un salto abrupto, dejando atrás el rastro incandescente de los Silrion. Emergimos en Nitra, un sistema olvidado, con estrellas moribundas y un planeta gaseoso que brillaba como un ojo en decadencia. Los sistemas estaban gravemente dañados, y apenas contábamos con energía suficiente para llegar a Orbán. Mientras reparábamos de emergencia, Lucian me miró con sus ojos translúcidos llenos de angustia. Capitán, si insistes en enfrentar a la Federación, no solo caerán sobre ti. Caerán sobre tu familia, sobre los que te siguen. Lo sabía. Y sin embargo, la idea de callar era peor que cualquier sentencia. Si debo arder en el vacío, Lucian, al menos que sea iluminando las sombras en las que esta Federación se esconde. La nave volvió a rugir, respondiendo con vida al esfuerzo de nuestros arreglos. Orbán esperaba, y con él, la oportunidad de entregar la verdad a alguien incorruptible. Pero en mi interior sentía que el Consejo ya había colocado trampas, y que cada paso hacia Orbán era también un paso hacia mi propio juicio. Orbán emergió frente a nosotros como un coloso estelar. Desde la distancia, sus torres de cristal flotante parecían lanzas clavadas en el firmamento, y sus anillos orbitales bullían con naves diplomáticas de todas las especies bajo el estandarte de la Federación. El corazón del poder estaba allí, palpitante, solemne y corrupto. Lucian y yo descendimos entre patrullas de drones que escaneaban cada rincón de nuestra maltrecha nave. Las heridas del combate aún chisporroteaban en el casco, recordándome lo cerca que habíamos estado de no llegar. El recibimiento no fue cálido. Guardias terráqueos de Gravion nos interceptaron en la plataforma de aterrizaje, sus armaduras metálicas brillando con la luz artificial de los anillos. El capitán Rilorn, de ojos dorados y músculos como hierro, nos detuvo con un gesto. Capitán Dorian, dijo con voz fría. El Consejo exige tu presencia inmediata. Me condujeron a la sala de la Asamblea, un lugar inmenso donde los delegados de cada raza se alzaban en plataformas flotantes, como constelaciones vivientes. La luz de los lúcidos teñía el aire de tonos cambiantes, los cristalinos proyectaban reflejos hipnóticos, y los emplumados de Avior agitaban sus alas con impaciencia.
El consejero humano que me había traicionado se levantó. Era Alaric, un viejo rival, su túnica adornada con el símbolo de la Federación. Dorian, su voz resonó. Se te acusa de alterar el orden estelar, de difundir falsedades y de poner en riesgo la estabilidad de nuestras alianzas. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Tomé aire. El silencio era denso, expectante. Sí, tengo pruebas. Activé el cristal de datos que había protegido con mi vida. Imágenes y registros se proyectaron en el aire, documentos falsificados, decisiones manipuladas, créditos desviados. Todo mostraba cómo un grupo de consejeros humanos y emplumados habían conspirado para forzar a colonias enteras a compartir recursos bajo pretextos inventados. La disputa de mi entrada no era un hecho aislado, era un reflejo de un sistema podrido desde sus cimientos. Hubo un murmullo atronador. Los Silrion desplegaron sus alas, chillando su indignación. Los lúcidos cambiaron de color, del azul de la calma al rojo de la furia. Alaric sonrió con desprecio. Falsificaciones. ¿Esperan que creamos en la palabra de un capitán renegado y su acompañante octópodo? En ese instante, una nueva voz interrumpió. Era Beinar, el magistrado neutral de Orbán, un anciano de mirada firme. He analizado las firmas energéticas de los archivos, declaró, mostrando un cristal que brillaba en su mano. Son auténticas. Un rugido recorrió la asamblea. Los Silrion intentaron protestar, pero Beinar los acalló con un gesto solemne. La Federación ha fallado en su deber. Y no será silenciada por amenazas ni conspiraciones. Me miró entonces, con una mezcla de respeto y advertencia. Capitán Dorian, lo que has revelado hoy cambiará el curso de nuestras estrellas. Pero recuerda, al exponer la podredumbre, no solo has mostrado la corrupción de algunos, has puesto en duda el sistema entero. El futuro dependerá de si las razas aquí presentes pueden perdonar, o si esta verdad será la chispa de una guerra. Sentí el peso de la galaxia sobre mis hombros. Lucian, a mi lado, susurró con sus tentáculos enroscados. Lo hemos logrado, capitán. Pero al precio de encender un fuego que quizá nunca se apague. Miré a la asamblea, a los rostros furiosos, fascinados y asustados de cada especie. Y comprendí que no había victoria sin sacrificio. Entonces que arda el fuego, dije con voz firme. Porque más vale una galaxia que lucha por la verdad, que una que vive sometida a la mentira. El eco de mis palabras se expandió como un trueno. Y supe que, desde ese día, nada volvería a ser igual en la Federación.